Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos un documental sobre Fami que lo trae Adrián Medrano. Es, bueno, pues la historia de Fami antes de tocar el bajo con Love Bites. Así que vamos a ir deteniéndonos puntualmente para ir comentando de lo que vamos viendo. Y bueno, siempre es interesante, ¿no? El tener ese background, esa información de qué es lo que ha sido de ella antes. Sabemos que tenía el canal de YouTube, sabemos que, bueno, ha tenido una formación musical porque su padre también tocaba Sí, sí. y que, bueno, que algún instrumento de más ha tocado. Así que, bueno, vamos a conocer la historia de Fami. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones, así que vamos allá. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es un video grabado desde el teléfono celular de la madre de Fami. Estos son recuerdos de Fami de los días de su infancia en el año 2010. Esta pequeña niña, en un futuro se convertirá en una de las bajistas más respetadas de todo Japón. Y también, ella se convertirá en la bajista de Love Bites. Nacida el 1 de junio del año 2002, una pequeña ha llegado al mundo para convertirse en la mayor bendición de su familia y ser el ángel que llenará de sonrisas a sus padres. Esta pequeña tuvo la gran fortuna de nacer en una familia que amaba la música, su padre un rockero de corazón y su madre una dama preocupada por inculcar a su hija los conocimientos básicos de la música. Como casi todo niño japonés, esto a través del piano clásico. Cuando Claro, esto es lo que comentábamos en más de una ocasión, de que por qué salen tantos músicos en Japón con... Bueno, es una forma de descubrir talento y claro, si en la escuela obligatoriamente tienen esa formación musical en la que tienen que elegir un instrumento, casi todos tienen como mínimo nociones de piano y muchos de Sí, ellos un claro. segundo instrumento, así que bueno. Pues ya de por sí es un avance para entender la música, para tener el concepto de lenguaje musical, de una visión más amplia que después te puede ayudar a un segundo instrumento, ¿no? Porque ya tienes Sí, la base de la teoría musical. sí, porque aquí en España la base musical es más bien escasa. Es De casi así, bueno. hecho, los colegios que tienen música tienen que tocar la flauta y poco más. Porque tampoco, normalmente, por lo menos en el mío no había ni clases de música. Sí, aquí sí puedo yo un poquito decir cosas, ya que yo soy de formación maestro y especialista en música de primaria. Y claro, se queda la imagen de solamente tocar la flauta. Realmente lo que se tiene que hacer, otra cosa es lo que se haga en los colegios, es empezar con la música con, digamos, lenguaje musical con partituras no convencionales, es decir, con pictogramas, con juegos, con canciones, con mucha expresión corporal, es decir, la música a través del movimiento, a través de las canciones, a través de un montón de cosas que no es que requieran específicamente tocar un instrumento, sino tú puedes primero tener la noción del ritmo, del compás, todo esto sin que ellos sepan siquiera lo que es lenguaje musical. Es Sí, decir, se trata claro. de, a través del juego, aprender todo ese tipo de cosas que después las van a incorporar y después le van a poner nombres, sin saber lo que es el tiempo, el compás, las notas musicales, dónde van, las partituras, tal, ¿no? Así que bueno, si se hace correctamente, los niños se van a divertir mucho en la clase de música, van a aprender sin darse cuenta de que están aprendiendo música o lenguaje musical o teoría musical y después ya viene la incorporación del instrumento. O Eh, sea que ya te digo yo que en Madrid
Me acuerdo que estuve una temporada trabajando por la noche y mi vecino de arriba se dedicaba a ensayar con la flauta, imagínate cómo tocaba. Y yo durmiendo abajo Claro, claro, y cagándome en todo lo que... claro. porque ¿Qué ocurre? tocaba muy mal. Si se hace bien, si se hace bien, se incorpora adecuadamente lo que es el lenguaje musical para que tú sepas leer música y después ya, una vez que adquieres, digamos, físicamente las posturas para tocar esas notas, ya todo va rodado. ¿Qué pasa? Que si empiezas Claro. a tocar la flauta sin saber lenguaje musical, sin leer una partitura, em, te vas a equivocar un millón de veces porque no sabes lo que estás haciendo realmente. Venga, pues continuamos. Esta niña crezca un poco más, será instruida para aprender a tocar el violín, uno de los instrumentos más difíciles de dominar, incluso para cualquier músico experimentado. Esta Claro, lo que hablamos, es decir, tocas el piano, el lenguaje musical te posibilita abrir a un segundo instrumento, el violín, que bueno, teniendo en cuenta la destreza de la mano izquierda que requiere el violín, no me extraña que después pueda ser un paso Sí, más claro, en sencillo el a la hora de tocar el bajo, bajo. la guitarra o... Claro, joven personita, la cual hoy en día conocemos con el seudónimo de Fami, aprendería a expresar su color y brillo natural a través de la música por medio del violín, pero hasta ahora ella no sabe que en el futuro será una gran bajista y que su esencia natural será lo que salvará a una banda llamada... me encanta esto del el respeto. Entra y se inclina ante sus Primero que hace... compañeras. Sí, efectivamente. Vale, Miyako le devuelve el saludo y mira, Imagino que está Sammy que estará por aquí. claro, Asami tiene que estar aquí a la izquierda escondida. El Haruna también sonriendo, es decir, de buenas ha entrado bien, respetuosamente. Lopites. La infancia de Fami se basó en lo que una niña de Japón regularmente puede tener: escuela, amigos, familia y sus pasatiempos como tocar el piano, violín y desarrollarse en las artes musicales. Sin embargo, algo que nuestra protagonista disfrutaba con amor y pasión era pintar y dibujar. En específico, el dibujo era algo que practicaba como pasatiempo y algo que hacía en las clases, y así regularmente era la infancia de Fami. Ya en el año 2015, Fami aún disfrutaba del arte ilustrativo, así que al entrar a la escuela secundaria, aún estaba decidida a unirse al club de ilustración. Sin embargo, el día que estaba pasando para solicitar su ingreso, uno de sus amigos la detuvo y le dijo: Hola, oye, ¿sabes? Quiero unirme al club de música ligera. Sin embargo, creo que aún no tienen un bajista, así que vine a buscarte para ver si también te unías conmigo. Las casualidades, ¿no? Me recuerda también a en Bandmate, Misa que tocaba la guitarra y de pronto se necesita un bajista y allí que acaba Y tocando el allí que bajo. se fueron, sí. Lo de que dibuje o que pinte no es ninguna tontería en el sentido de que dice, bueno, ¿cómo puede estar relacionado la música con la pintura o el dibujo? Al final, las artes artísticas, a las personas que les gusta ese tipo de cosas, ya sea la interpretación, la pintura, el tema de la música, la Es que, escultura. es que tú fíjate que ha dicho los hobbies, la música, tocar el piano, el violín y no sé qué ha dicho más. Ujú, Y luego ya pintar. claro, claro, Es que es increíble. Digo, claro. igualito que aquí nuestros hobbies eran jugar a las canicas, a las chapas y a la lima ahí cuando llovía y había barro. Eso es. A mí me pasa con el tema artístico también. Yo he tocado en grupos, tanto como músico como cantante. Hice magisterio musical, siempre he dibujado y pintado. em, Estudié doblaje, que es interpretación. Ahora, Sinceramente no sé qué hago yo en este canal. tú tienes un montón de bagaje. Aparte de decir tonterías. Bueno, pues ahora voy a decir cosas de David.
es mucho más de lo que aparenta, amigos. Bueno, y ahora estoy aprendiendo a tatuar. En fin, todo es tema dibujo, tema artístico, la música, la interpretación. Para mí es lo mismo. Es esa inquietud cultural que necesito tener. David, pues tú eres un melómano, es decir, has escuchado muchísima música, muchos conciertos, tienes muchísima experiencia con el tema de podcast, el tema de cine, de series, todo eso es cultura, amigo. Tienes mucho mundo recorrido, así que A ver, con 50 años ya. me refiero que has visto un montón. Todavía no, pero vamos, está un par de meses quedan nada más, me Sí, cago en. sí. Así que la experiencia vital de David, amigos, es tremenda. Así que lo que pasa es que es muy humilde y, Bueno, sí. y nunca va a decir nada de todo lo que sabe. Sabe más de lo que aparenta. Así que bueno, le llega la oportunidad de tocar el bajo. Fijaos, pues a ver qué ocurre. Esta declaración la tomé de la entrevista que le hicieron a Fami en el año 2020, a cargo de la página Topa Media. Sin embargo, también encontré una fotografía muy interesante en las publicaciones viejas de la bajista, fotografía la cual tiene mucho valor pues confirma las declaraciones que Fami hace en la entrevista. Con ustedes, el momento en el que Fami sostuvo un bajo por primera vez en su vida, 29 de abril del año 2015. 2015, es decir que, Con 13 años. pero que estamos hablando de que Hace 10 años nada más. toca, toca de la manera que toca, lleva pues 10 años tocando el bajo. Es decir, que realmente no es mucho tiempo. Bueno, ya que aquí Luxa Eterna esta vez no ha puesto voz a este texto, pues lo pongo yo. Siempre pensé que el bajo era lo mejor, y si podía disfrutar tocándolo, para mí era suficiente. Eso era todo. No tenía ni idea de lo que significaba ser músico y ganar dinero con ello. No tenía esa actitud cuando me uní a Love Bites. Entonces, cuando experimenté tocar en vivo la primera vez, me di cuenta de que ser músico también era un trabajo. Me di cuenta de eso muy tarde. Bueno, pues Fami, 2024. Tú fíjate, ¿eh? O sea, no se dio cuenta de que era un trabajo hasta que empezó a tocar en los Bites. Es Eh, decir, lo ha tenido tan interiorizado desde pequeñita, que es como es lo que estaba diciendo, que es como un juego, un hobby, claro, y nunca habría pensado que podría ganar dinero con haciendo su hobby. es que ahí en esas palabras está la clave, porque si tú no te lo tomas como una afición, como algo que simplemente te gusta hacer, em, primero que ¿Qué es lo que vas- nos pasa al 80% de la población mundial? Que estás en un trabajo que no te que no te gusta gusta, claro, y estás a disgusto y estás a mala hostia y no te queda otra porque necesitas tener trabajar, ingresos claro, claro. para tener un piso, para comer, para todo lo que... Lo ideal es dedicarte a algo que te gusta y que después se convierta en tu trabajo, pero si estás haciendo algo que básicamente es con lo que disfrutas, realmente no tienes la concepción de estar trabajando. Lo que Pues ocurre, eso me pasa a mí ahora. te pasa a ti ahora, ¿no? Tú fíjate, ¿eh? Me Ujú. puedo tirar editando vídeos todo el día, ¿eh? Y no lo considero un trabajo. Te entretiene, Y luego claro, me entretiene porque no estoy trabajando ahora mismo, pero claro, yo antes te tenías que levantar, me levanto a las 6 de la mañana para ponerme a editar y me da igual, claro, porque es algo que incluso que me gusta. claro, claro, Pero cuando antes tenía que levantarme a las 5 de la mañana para irme bueno, y conducir me gusta. Pero claro, ya vas obligado y no es lo mismo. Por claro. eso yo a mi hija, que tú sabes que está igual que tú,
está aprendiendo a tatuar, porque como le gusta dibujar, digo, pues, si quieres trabajar en algo, porque claro, tienes que trabajar en algo que te guste y que ganes dinero. Y claro, claro. Todavía del aire Pues, no se vive. claro, efectivamente. Y mira, encontramos ahí a mi tatuador que la está enseñando y mira, a Ujú. ver si suena la flauta y se pone a tatuar. Claro. Que aquí tiene lienzo, ¿eh? Para probar. Sí, ¿no? Tú te ofreces. A ver. Estupendo. Pues claro, seguramente lo que se encontró Fami fue una estructura ya profesional y claro, aparte de divertirse, se dio cuenta de que hay una organización, hay un calendario, hay una forma de trabajar. Todo eso se lo han enseñado, digamos, en la familia de los bytes, em, que se ha integrado perfectamente, pero ha visto que hay, pues, una forma, digamos, de diferente de concebir la música a niveles profesionales, ¿no? Que hay unos plazos, que hay Sí, claro. todo el proceso de grabación, que ya ha grabado, pero autoeditado a nivel amateur, y claro, es un nuevo mundo. A partir de ahí, la vida de esta joven señorita cambiaría para siempre, pues ahí descubriría el instrumento que le daría un color diferente a su vida y a su forma de ser. Mientras la adolescente Fami crecía tanto físicamente como persona, fue descubriendo música donde el bajo tenía una presencia melódica bastante fuerte. Ella comenzó a profundizar en diferentes estilos musicales, sin tener una preferencia en particular o un gusto en específico. Si te preguntas qué tipo de música exactamente Fami escuchaba, en efecto, Claro, de hecho, en el canal de YouTube de Fami, creo que es imposible decir, toca covers de algo en concreto, es decir, es lo que le Sí, dé. de hecho el primer cover que, vamos, el primer cover, la primera canción que hicimos de ella, que por cierto es la que más visualizaciones en nuestro canal tiene ahora mismo, tiene 37.000, creo. Pero además es cuando empezamos el canal. Sí, sí, creo que fue el tercero o el cuarto. Sí, acá. Y, y la verdad que al principio, oye, tuvo visita porque ya la gente conocía que era de los Bites y tal, pero como a los 5 o 6 meses empezó a subir, adelantó a la OPA Sí, de Seikima, que de era la que Sigma. más visualizaciones tenía veintitantos mil, y ahora le saca casi el doble. Claro, claro. Fami tiene una legión de fans. Em, y claro, a mí, de lo primero que me llamó la atención es la alegría con la que se le ve tocar el bajo, ¿no? Ella es feliz encima de un escenario, tocando música y lo demás creo que es secundario. Lo demás viene como añadido, pero le gusta. Es que yo creo que eso le pasa a cualquier músico, sobre todo japonés, porque están todos con la sonrisa y no están como aquí en Occidente. Hay muchos músicos que están ahí, me parece, están amargados, no se mueven ni nada. Dice, pero tío, Claro, ese es otro concepto diferente. Venga, vamos a ver más influencias de ella. a Fami le gustaba mucho el Vocaloid Idol, pero también le gustaban mucho las bandas de funk occidentales. Claro, aquí el tema del funk es muy importante para la técnica de Fami del slap, ¿vale? Esto es que por importante. cierto, me Sí. recuerda mucho a Dedo Biónico Koga, A Koga, ¿no? Sí, sí, sí. tocando ahí, le pega Sí, 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 sí. buenos viajes a las cuerdas con el pulgar. Totalmente, totalmente. Los openings de anime, Este anime no tengo ni idea. Aragoto. Aragoto. Yo, em, bueno, pero sí es verdad que en Japón el tema de openings y endings de anime se lo toman mucho más en serio y entendedme que en el mundo occidental porque buscan
directamente los mejores grupos disponibles para poder hacerlo. Se lo toman como algo muy importante, muy en serio. El tema, bueno, anime y por supuesto el manga, viene un documental que un tercio del papel que se usa en el país va destinado a la para impresión de manga. cómics. Ojo, eh, es muy curioso eso. La Pero porque música tiene mucho idol. tirón. Mucho tirón. Este Nagizaka 46, este no lo hemos hecho. No, hemos No. hecho como era ADB 48. Sí, bueno, era un montón de siglas, así que Sí, sí. no me hagas Pero, repetirlo, por favor. sí, este será un grupo Creo de, que era ABK 48, creo que era. Y lo más importante, el jazz. Bueno, esto creo que es fundamental. Si ella viene digamos, del clásico por el piano y por el violín, al incorporar el bajo, lo más normal es que se adentre en el mundo del blues y del jazz. Y creo que, bueno, su padre era metalero, así que tenía un poco de todo. Estos son algunos de los estilos que Fami consumía como loca mientras iba mejorando su destreza en el bajo. Aunque muy poco se mencione, está claro que desde muy corta edad aprendió a mezclar su color y brillo natural con la interpretación musical que producía al tocar su instrumento. ¿Te suena, no? Esa técnica, ¿eh? De cómo va combinando el doble thumb con el slap. Ya ahí metía cosillas. estaba mirando a su padre que está tocando la batería con las zapatillas de estar por casa. Genial, sí, genial. Bueno, la batería está ahí parcheada un millón de Pues sí, sí, veces. Esto ya no esa había, la compré en Wallapop seguro. Vamos. no había dinero para parches ya. Tú fíjate cómo es el tema, ¿no? Es decir, hoy en día el que quiere tocar solo en casa para aprender, en YouTube tienes un montón de backing tracks, tienes un montón de material disponible, solamente la batería, solamente tal instrumento, tal. Hay aplicaciones que te quitan los demás instrumentos menos el tuyo. Perdón, al revés, es decir, te deja todos los instrumentos menos el tuyo para que tú puedas tocar encima. Es decir, eso era. Yo me acuerdo de Guillermo, el guitarrista ahora de Black Hunter, Sí. que había conseguido eh, de Steve Vai lo que eran los backing tracks, ¿vale? Para que él pudiera tocar la guitarra y los demás instrumentos sí sonaran. Y era como algo como, ¿cómo has conseguido eso? Claro, ¿Vale? es que estamos Era hablando de hace que no había internet. absolutamente alucinante. Claro, ¿no? Ahí se ha caído la cámara. ¿Cómo habría de vibraciones ahí en ese altavoz? Que Sí, se ha sí, en el caído bajo, sí, sí, el total. móvil o la cámara. Con el símbolo de play, esto es una cámara de vídeo. Ahí arriba. Pero bueno, sí. Combinado con sus influencias por el Vocaloid Idol y el virtuoso estilo de jazz, solo podemos decir que todo se estaba cocinando lentamente para lo que estaba por suceder. El destino se estaba preparando para traer al mundo una de las mejores bajistas de toda Asia. Tú fíjate el cambio ya de sonido. A mí me llamó mucho la atención al principio de que siendo una bajista con un canal de YouTube, tuviera su propio bajo signature.
Es decir, su propia línea de bajo. Ves aquí en mitad del diapasón la F de Fami. Dije yo, ¿qué influencia tiene que tener esta chica para que las marcas digan, bueno, y además un bajo, que esta marca de bajos son bastante caros, Claro. ¿sabes? Varios miles de euros vale un bajo de Sí, estos. bueno, pero es que cualquiera que la siga, que te salte el vídeo en las redes sociales, cualquier Sí, claro, representante pero, de la marca diría, uy, esta chica. pero tú fíjate cuántos músicos, vamos a venirnos a casa, ¿cuántos músicos españoles tienen modelos personalizados de instrumentos? Yo creo Tal, que pocos. pocos, ahora mismo no se te ocurre ninguno. Em, Y en Japón hemos visto que incluso todos los componentes de la banda tienen instrumentos personalizados, ¿no? Em, Pero es que es lo que te digo, que allí hay cultura musical desde pequeñitos, no, pero que apuestan por los músicos también. claro, y Y, aquí, pues no. pues no, no, efectivamente no. Sin embargo, más allá que solo inspirarse en la música que escuchaba, Fami tenía una fuerte admiración por un joven que, aunque hoy en día no se le da el crédito que merece, él inspiró a Fami para tocar el bajo no como un simple instrumento de acompañamiento, sino que la inspiró y la motivó a amar, disfrutar y vivir el bajo como si fuese un ser viviente cuyas emociones saldrían a través de las cuerdas. Este joven bajista, cuyas habilidades virtuosas le atraían tanto a Fami, le mostró a ella cómo salirse de los patrones básicos del bajo para tocarlo como si fuese otra voz en la música. Mm, vale, vale. Higo Igo vas. Bugs. Hay que echarle un vistazo a este chico. Sí. Eh, The Beginning. Bueno, pues ya tal y como ha comenzado con la técnica de tapping, es muy interesante. Aigo Bass, un joven talentoso cuya carrera se veía prometedora desde estos días. Este motivó a Fami a profundizar en todas las técnicas del bajo. Tanto fue el nivel de influencia que Aigo tuvo en Fami, que sin duda el bajo El Rig negro de 5 cuerdas que ella compró en una tienda en Yokohama tenía un parentesco muy interesante con los bajos de Aigo. Este tipo de efectos que le pone Luxa Eterna a la voz me resulta a veces un poco inquietante, ¿no? Con aire de terror. Sí, no, lo que supongo que quería darle era como más, Majestuosidad sí, incidir más en lo o que está épica épica, sí, y yo creo que esto. es épica, efectivamente. Esto es un tipo de cosas, me encantan el trabajo que está haciendo de documental aquí Luxa Eterna. Em, yo simplemente le animo al tema de la técnica de la narración, sería interesante que la conociera y tiene todos los mimbres, él sabe buscar la información, busca entrevistas, etc. El trabajo de documentación que estoy viendo es tremendo. Si ya de por sí él se interesa en aprender la técnica para dominar su voz, las inflexiones, va a ser un auténtico Aquí tienes aquí un profesor, así que fuera de serie. Nada, Lux, si quieres, contacta conmigo, te pongo la voz en off a los, a los documentales. No, 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 en serio, gran trabajo, de Luxa Eterna. Me está encantando. Desde abril del 2015 hasta abril del año 2018, 3 años exactos, Fami había aprendido bastante de los bajistas y músicos que tanto admiraba, pero había un problema. Era tanta su devoción y amor por el bajo que a veces sentía que no eran suficientes las conversaciones con los chicos de su club, por lo que poco a poco Fami comenzó a grabarse a sí misma tocando con sus amigos y tocando sola para publicarlo en su Twitter personal. Todo esto para compartir con otras personas sus momentos favoritos del día, tocar el bajo. Durante estos días Fami solía grabarse a sí misma solamente utilizando el teléfono sin utilizar alguna interfaz o herramienta profesional. Aquí hay algunos fragmentos de Fami jugando con algunos programas de edición y grabación musical, tratando de hacer sus propias canciones o algo así según ella. La curiosidad por crear, componer y compartir siempre estuvo en Fami. No obstante, fue hasta mayo del 2018. Mira, aquí ya la vemos con el bajo Freedom de 5 cuerdas.
que ya estamos muy acostumbrados a verlo. Yo supongo que con el tiempo, aunque permanezca en lo que es el bajo en sí, le habrá hecho alguna mejora de pastillas y todo eso, porque, claro, para dar un salto ya a nivel sonido profesional, normalmente hay que modificar el instrumento, porque normalmente las pastillas que vienen en los bajos no suelen ser los top de gama, ni mucho menos. Cuando Fami decidió usar su interfaz para comenzar a grabarse a sí misma y poder mirar sus propios videos tocando el bajo. Mientras tanto, en mayo del 2018, una banda llamada Low Bites estaba terminando su último proceso de producción para LP Battle Against Damnation. Bueno, claro, aquí hay como vidas paralelas mientras ella inicia su camino, digamos, en YouTube. Bueno, no sé si le ha mencionado el YouTube, por lo menos en redes, en Twitter y tal. Sí. Pues ya Love Bites pues estaba iniciando su propio camino. Y es curioso, ¿no? El tema de que puedas llegar a conocer una banda famosa y tú termines ahí. Es algo parecido a lo que le pasó a, con bueno, la película de Rockstar, ¿no? Que está basada en Judas Priest. Sí. Y eso es lo que pasó en Judas, ¿no? De que a Rob Halford cuando hace ese impasse y se va de la banda, pues el que lo sustituye era un fan de la banda, ¿no? Que bueno, ¿quién iba a pensar de que al final pues iba a recalar ahí, ¿no? Cosas del destino. Cositas que pasan con, bueno, Break the Wall, un temazo de los Bytes, increíble. Los destinos estaban programados para encontrarse a sí mismos, pero aún falta mucho tiempo para ello, así que volvamos a Fami. El 28 de julio del 2018, Fami publicó su primer cover en YouTube. Tú fíjate del slap. Esto es una pregunta. ¿Por qué muchas veces dicen, ¿por qué existen los golpeadores en las guitarras y en los bajos? Por este tipo de cosas. Mira cómo de tanto darle, la uña acaba haciendo un destrozo en el bajo. La madera, sí. Esto es un bajo currado. Esto es sinónimo. Cuando ves a un bajista subirse al escenario y el bajo está hecho polvo, dices tú, este le ha Ha dedicado horas. tocado. Le ha Le dedicado ha horas. tocado, sí, Sí, sí. sí. Cuando Fami comenzó a subir videos, también publicó que su vida académica mejoraba cada día. Era como si el compromiso consigo misma, de mejorar tocando el bajo, se relacionara con sus calificaciones, pues el 9 de octubre ella publicó: mi promedio de matemáticas siempre era de 50 puntos, pero últimamente ha subido a 90 puntos. Esto no es casualidad. Y te explico. La música es la única actividad en la que el cerebro se activa al 100%. Es decir, si tú haces matemáticas, activas una parte del cerebro. Si estás con literatura, es otra cosa diferente y es otra parte del cerebro en la que se activa, ¿no? O con cualquier actividad de la vida. Sin embargo, cuando entras en el mundo de la música, se activa al 100%. Es algo único. Entonces, eso lo que hace es, digamos, poner en forma el cerebro para hacer otro tipo de actividades como serían el estudiar, ¿no? También hay actividades que fomentan el aprendizaje en lo que sería a nivel académico, que es el ajedrez, por ejemplo, ¿vale? Que te Ujú. hace pensar mucho Sí, claro. el tema de organización, estructura, planificación y todo eso. Es una locura. La pasión de un joven al crear contenido sin esperar nada a cambio es lo más noble que existe en internet. Fami definitivamente inició una temporada de covers solamente porque amaba hacerlo y la hacía feliz, aunque en su caso, ella usaba un cubrebocas para ocultar su identidad, debido a que no quería que en su colegio supieran que era la chica de los videos. El primer año como youtuber fue maravilloso. Eso me llama mucho la atención de muchos músicos de Japón, ¿no? Es decir, porque cuando aquí todo el mundo, en Europa todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo. Es decir, quiere ser YouTube.
youtuber, no sé qué y tal, pero todo el mundo mostrando la cara, porque quiere ser reconocido, quiere, es alimentar el ego, ¿no? Y ella simplemente quiere disfrutar, no quiere que la conozcan realmente. Quieren que conozcan su Claro. música, pero no quiere ella, digamos, ser famosa per se. Los suscriptores crecían, y es que nadie podía negar que era genial ver a una chica disfrutando el momento, mientras tocaba con destreza y técnicas avanzadas. Creo que esta es la puerta más famosa de Sí. casi de YouTube, ¿no? Esto llevó a la bajista a comprar un nuevo bajo, el cual le daría una identidad diferente a su imagen, la imagen que todos conocemos hoy en día. Fami cubría su identidad en redes sociales, sin embargo ella citó varias veces que si alguien tenía la duda o la curiosidad de conocer su rostro, pues que fuese a las presentaciones en vivo donde ella participaba con sus amigos. Esto es genial, ¿vale? Esto sí se ven chicos de su edad aquí participando de la música. Mira, un cajón, muy, muy socorrido Bien. el cajón para sustituir la batería. Y bueno, vemos a Fami aquí con sus partituras para seguir la canción, ¿no? Muy bien. Se la ve concentrada, se la ve ahí. Bueno, esto es, supongo que es la ocasión o la oportunidad de tocar en algún sitio. Es un bar, ¿no? Por lo que parece, aquí todas las botellas y demás. Sí, pero yo creo más que esos que estaban tomando algo, venga, vamos a grabar un vídeo aquí tocando. Sí, ¿no? Puede ser. Aquí se le ve con el bajo anterior, ¿no? Al Freedom. Ya el lenguaje corporal, la sonrisa, tocando, ya empieza. Es decir, ella no puede evitar moverse. Mientras toca el bajo es algo innato de ella, necesita sentir la música de esa manera. También a ella le gusta dar ese toque de ligera distorsión al bajo. No es 100% limpio. Tiene ese toquecillo agresivo que, bueno, tiene ahí alma de metalera. Bueno, si te acuerdas, en un vídeo de Fami, en el de Alien en directo, el que tocaba la batería con ella era Aoyama. Sí, Tu ojito, cuidado. Vaya amigos que tiene. Sí, sí, dice, bueno, Aoyama no toca con cualquiera tampoco. Es decir, vería algo en la chica diciendo, "Oh, Sí, sí, aquí claro. merece la pena acompañar a esta chica". El tema de tocar en tacones siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero bueno, les tiene que resultar cómodo, si no, yo no lo Bueno, los haría. Vice no va con tacones, va con plataforma ahí, que es Al, prin- más, será más cómodo, al ¿no? principio sí, iba con tacones. De hecho, todas han ido cambiando, han ido sustituyendo tacones por cosas más cómodas. Bueno, aquí es otra, no sé si otra, por la altura puede ser otro, bajista, también con un bajo de 5 cuerdas, no identifico ahora mismo quién es. Los 2 primeros años de actividad en YouTube fueron exitosos. Las vistas crecían en los videos de la bajista, y ella sabía que era momento de comenzar
Oye, 100.000 suscriptores, ¿eh? Poca broma. Comenzar a aprender más sobre Brutal. batería y guitarra. ¡Ay, cabrón! No me esperaba eso. Bueno, que también le daba la guitarra. Está bien. Tenemos que poner nosotros efectos de estos. Aunque ¿Te has fijado cómo ha tirado la púa? Nah, nah, esto no es lo mío. No, pero, claro, es que se quita la púa y empieza a darle con los dedos. ¡Ay, cabrón! Aunque Fami diga que no es buena con la batería, es obvio que esta chica está por encima de cualquiera de nosotros. También la batería. Empieza a contar ya instrumentos. Llevamos piano, llevamos violín, Violín, bajo, bajo, guitarra, guitarra, batería. batería. Cuando intentamos aprender algo nuevo, solo basta escuchar las composiciones que ella creaba en su habitación. Definitivamente ya era una genio desde mucho tiempo atrás, y es que no estaba nada mal lo que ella componía. Este es un pequeño clip de un video que ella borró, donde se puede apreciar su voz, su bajo, su guitarra y la batería que grabó en el club de la escuela. Además, si pusieron atención, desde aquí Fami adquirió un bajo bastante peculiar. Ese bajo rojo peculiar de la marca Bacus o Baco le traerá cambios importantes en su carrera musical a futuro. Me estoy fijando en que en ese momento no tenía la F. Vale, de acuerdo. Entonces tiene este bajo y después tendría el suyo personalizado.